Avanzamos con más de Proeconomía y Finanzas y ya estamos en contacto con el señor Miguel Mora, economista jefe del Banco Central del Paraguay, para hablar de la inflación y de los datos relevantes dados a conocer por parte del Banco Central. Señor Miguel, ¿cómo está? Muy buenos días, Edgar. Un saludo para vos y para tu audiencia. Sin duda consideramos más que importantes los datos que se dan a conocer de parte del Banco Central, y es por eso que quisiéramos tener algunos datos que deberíamos de considerar en atención a estos números que demuestran también la inflación y cómo estamos a esta altura del año. Sí, exactamente, Edgar. Lo que hemos visto es una aceleración en las tasas mensuales en las últimas 3 mediciones. Esto nos ubica, digamos, con una inflación acumulada en el año del 3,6%, mientras que la inflación interanual se encuentra en un 5,6%, o sea, en los últimos 12 meses. Y parte, digamos, de esta tasa tiene un poco que ver con los aumentos que se están dando, principalmente en los productos alimenticios y también en los combustibles. Recordemos que desde el año anterior, los precios de commodities, tanto agrícolas como no agrícolas, han aumentado en forma importante. Y por lo tanto, dada, digamos, la recuperación también que estamos viendo en la economía, esto ha implicado, digamos, un ajuste al alza, principalmente en estos precios de alimentos y combustibles, dado que si miramos otros rubros de la canasta, como por ejemplo los servicios, estas aparecen todavía contenidas, pero con una leve tendencia también al alza, pero muy por debajo incluso del piso de nuestro rango meta. Recordamos los últimos datos, índice de precio al consumidor, que también reflejaban esto. Reiteramos, esto o lo que hoy día se observa en materia de inflación se traduce directamente a los precios que hoy día tenemos en los productos de la canasta básica familiar. Sí, exactamente, ¿verdad? Estamos viendo aumentos en los precios de la carne vacuna, como mencionaba, combustibles, gasoil, nafta, carne ave, leches en general, productos panificados. Recordemos que estos commodities agrícolas, estamos hablando maíz, trigo, soja, son componentes, digamos, o son insumos de la mayor parte de estos productos alimenticios, y por lo tanto ese aumento de costo se ha traducido en mayores precios, justamente, ¿verdad?, como consecuencia de los aumentos que en términos interanuales, tomando los commodities principales que afectan a la inflación de Paraguay, estamos hablando de un incremento interanual de aproximadamente un 45-47% en los últimos 12 meses. Y es lo que está impactando los precios de los alimentos, que aproximadamente están creciendo en términos interanuales, en promedio, todos ellos, a una tasa entre 11 y 12%, mientras el caso de los combustibles, naftas, gasoil, gas licuado de uso doméstico, la tasa está aproximadamente entre un 20 y un 21%. Y esto contrasta un poco con lo que te decía anteriormente, Edgar, de que los precios de los servicios están en niveles de 1,2% en los últimos 12 meses, un poco para ver el contraste que está que existe, digamos, entre estos segmentos de la canasta de precios al consumidor. Los precios de la canasta se ajustan en conjunto, esto es lo que se observa normalmente. Sí, principalmente estos dos rubros, ¿verdad? O sea, el precio de commodity sube, impactan el costo de los alimentos y también de los combustibles, y estos son los que tienen este aumento importante en sus niveles de precio, ¿verdad? Ahora, Ahora, sí, hay una sí. queja generalizada cuando hablamos de la carne, mencionaba la carne, y esto lo observamos inclusive en varios medios en donde la ciudadanía en general hace un reclamo. Pero podríamos explicar cuáles son los factores que finalmente explican estas situaciones del ajuste, y al menos de los datos que se tienen del Banco Central. En primer lugar, es la demanda externa. O sea, la carne, digamos, tiene una demanda bastante importante en este año. Recordemos que la pandemia había afectado fuertemente al sector servicios, como mencionaba, y dentro de los servicios están restaurantes, hoteles, ¿verdad? Y esto lo vimos en Paraguay, en la región y en la mayor parte del mundo, ¿verdad? Ahora, con el proceso de inmunización que se llevó adelante y que empezó justamente con las economías avanzadas, lo que se ha visto es una reducción importante de los números de contagio y muertes, ¿verdad?, por el COVID-19.
y con ello también todo un, digamos, un conjunto de medidas que implicaban, digamos, una reducción de los niveles de confinamiento en la mayor parte de los países y nuevamente una reactivación de todo el sector servicios y bueno, y entre ellos hoteles, restaurantes, ¿verdad? Los cuales implicó, digamos, una demanda por insumos, ¿verdad? Para este sector y entre esos insumos justamente está el producto cárnico y eso se puede ver en las exportaciones que tienen una dinámica bastante importante, están creciendo a tasas, digamos, que se explican tanto por el volumen exportado como también por los precios, digamos, que se pagan por este producto, ¿verdad? Lógicamente, ese mayor precio externo hace que también los precios domésticos se alineen, digamos, a esa rentabilidad, digamos, que ofrece el mercado externo y bueno, un poco ese sería uno de los factores. El otro factor es el tema climático. Recordemos que esto afecta a la calidad de las pasturas y por lo tanto esa calidad al verse reducida también implica, digamos, menor peso, digamos, del ganado y por lo tanto menores kilos en términos de faena, cuando se faena justamente el animal, ¿verdad? Y por lo tanto implica también una menor oferta, digamos, del producto. Y finalmente también los insumos, ¿verdad? Adicionales, principalmente para aquellos ganados que se destinan a confinamiento, que también están explicados por precios de commodity. Me refiero principalmente a balanceados, forrajes, que también es otro factor. Ahora, existen ciertos factores que también influyen en lo que hace a la dinámica económica interna. Hablamos también de la bajante del río, los granos que aún están en silo, el sector agroexportador. Sabemos que esto tiene un peso muy importante también en nuestra economía, en lo que hace en materia de ingreso de divisas. Hoy día, el Banco Central, ¿cómo observa a todo esto en atención a la intervención que vino realizando en un escenario bastante complejo en el que estábamos y en donde, recordemos, hizo el ajuste de la tasa de política monetaria, también tuvo intervención en lo que hace a la moneda norteamericana? Hoy día tenemos datos de inflación. Hoy día, en estos resultados que se tienen, ¿el Banco Central no considera oportuno tomar mayor intervención para lograr justamente estabilidad? ¿Cuál es la proyección que se tiene para los meses que quedan de este año? Sí, exactamente en atención a esta coyuntura que estamos teniendo y en base principalmente a lo que vemos hacia adelante. Hemos tomado acciones, ¿verdad? Desde el punto de vista de la política monetaria, estamos empezando un proceso de normalización de la política monetaria, es decir, estamos incrementando la tasa de referencia a un día. Primero movimos, digamos, de un 0,75 a un 1%, aumentamos en 25 puntos base. Y en la última reunión, esta tasa fue ajustada hacia el 1,50, o sea, aumentando la TPM en 50 puntos básicos. Hacia adelante, la idea justamente es seguir con este proceso de normalización. Recordemos que el Banco Central tiene un objetivo, digamos, estabilidad de precios y principalmente estamos actuando no probablemente para evitar estos aumentos de alimentos y combustibles que entendemos responden a factores externos, pero sí principalmente para evitar aquellas subas, digamos, que nosotros denominamos efectos de segunda vuelta y que terminarían o podrían terminar afectando a los otros componentes, digamos, de la canasta. La idea justamente es seguir aumentando la tasa de política monetaria de tal manera a que principalmente veamos o que las expectativas, digamos, inflacionarias no se vean afectadas. Y esto un poco se refleja en los resultados de la encuesta EVE que hemos realizado últimamente, donde sí hay un ajuste al alza en las proyecciones de inflación para el 2021. Los agentes esperan que esto cierre, digamos, en 4,5%, pero para el 2022 y para nuestro horizonte de política monetaria, que es el periodo que consideramos relevante para que la inflación se ubique cerca del 4%, también los agentes esperan un 4%. Un poco esas son las acciones que estamos emprendiendo del lado monetario. Y el lado cambiario, mencionar que nosotros respetamos, digamos, la tendencia que tiene, digamos, el tipo de cambio. Sí, digamos, ante escenarios de alta volatilidad, realizamos intervenciones
Pero lo que debemos mencionar también es que toda esta operativa que viene realizando el Banco Central en el mercado cambiario, básicamente se circunscribe, digamos, a operaciones compensatorias. Es decir, el fisco digamos, necesita cambiar dólares y nosotros le compramos y lo que hacemos es devolver al mercado. O sea, casi toda la operativa de nuestra actuación en el mercado cambiario se ha limitado a estas operaciones compensatorias, más un poco, digamos, de intervención propiamente tal, ¿verdad? Para evitar, como te mencionaba, Edgar, ciertas volatilidades o, digamos, comportamientos del tipo de cambio que no correspondan con la tendencia del mercado y con sus fundamentos. Ahora, ¿cómo podemos observar esta tasa inflacionaria en el ámbito regional? Porque estamos siempre pendientes también de lo que sucede en nuestros países vecinos y el impacto que esto pueda tener en nuestra economía. Y estamos viendo, digamos, el mismo comportamiento, ¿verdad? Si miramos la inflación y miramos la evolución de los precios de los alimentos y también del transporte, vemos que en general esto explica el promedio de la inflación y este comportamiento lo estamos viendo en países como Chile, Perú, México, Colombia, que también implementan este esquema de metas de inflación, donde incluso la tasa de inflación está también cerca del techo y en algunos países incluso está fuera, digamos, del rango meta, dado el rápido aumento que se ha dado en los precios de los alimentos, un poco también motivado por la recuperación económica que estamos viendo en toda la región, ¿verdad? Y esto también no es privativo de la economía norteamericana y también de la Unión Europea, donde también la inflación se encuentra por encima de sus centros meta e incluso un poco ya por encima del techo, digamos, del rango meta. Es como una situación, digamos, de aumentos de precios bastante focalizados y que afecta prácticamente a la región y también a las principales economías avanzadas. Miguel, muchísimas gracias por darnos detalles y gracias por este análisis, por la predisposición de siempre y de hecho consideramos algo fundamental dar a conocer estos datos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Edgar. Un saludo para vos nuevamente y para tu audiencia. Hasta luego. Hasta la próxima.